En este vídeo comenzaremos estudiando las instrucciones de LOAD y Store múltiple. Son, como las anteriores, instrucciones de transferencia entre los registros y la memoria, pero a diferencia de los LOAD y Store sencillos, estas instrucciones permiten la transferencia de varios datos en una única instrucción. La duración de su ejecución será de varios ciclos de reloj y dependerá del número de operandos a transferir. Se trata, por tanto, al igual que la multiplicación, de una instrucción compleja. La sintaxis tanto del LOAD como del Store múltiple es la misma. Consiste en el opcode seguido de un sufijo de ejecución condicional opcional y otro sufijo de modo de direccionamiento. Ya veremos qué es esto. A continuación, el primer campo de operando será el registro base, RD, es decir, el registro que contiene la dirección de memoria desde o hacia la que se quiere realizar la transferencia, seguido de una lista de registros encerrada entre llaves. Estos registros son los registros que contienen los operandos a escribir en la memoria, en el caso del Store múltiple, o bien los registros destino donde se escribirán los contenidos de la memoria, caso del LOAD múltiple. El sufijo modo de direccionamiento o addressing mode sirve para saber en qué condiciones concretas se realizará la transferencia. Existen 4 posibilidades en este addressing mode. Incrementar después, IA, o bien antes, increment before, o decrementar después, decrement after, DA, o decrementar antes, decrement before. Fijaros que al registro base le puede seguir el signo de admiración, como en el caso de las instrucciones de LOAD Store sencillas, indicando que puede ser actualizado, si hay exclamación o no, si no la hay. La lista de registros siempre quedará escrita en la memoria, en el caso del Store, en el mismo orden, independientemente de en qué sentido queramos escribir y del orden en que coloquemos los registros en la lista de registros de la instrucción. Del mismo modo, en las operaciones de LOAD múltiple, el contenido de las direcciones quedará escrito en los registros de modo que el contenido de la dirección más baja se encuentre en el registro de índice más bajo de la lista, y así sucesivamente. Se pueden especificar los registros contenidos entre dos dados con un guión. Esto último, esto que estamos contando, lo vamos a ver mejor con el siguiente ejemplo. Aquí aparece una instrucción de LOAD múltiple con su correspondiente instrucción de Store múltiple, la recíproca. En ambas queremos hacer la transferencia entre los registros R0, R1 y R4 y la memoria. Concretamente, la transferencia va a comenzar en la dirección de memoria contenida en R10. Bueno, y vamos a ver entonces exactamente en qué direcciones de memoria se realiza la transferencia dependiendo del valor concreto del sufijo de modo de direccionamiento que pongamos aquí. Por ejemplo, si se trata de un Store, de la segunda instrucción que tenemos aquí indicada, y si el registro base RB, que en este caso es RD, apunta a esta dirección y el sufijo es IA, es decir, increment after, en este trozo de memoria, bueno, pues con esta flecha indicamos que hacia arriba tenemos direcciones más grandes, ¿vale? Bueno, como el sufijo es IA, increment after, entonces los registros se almacenarán en orden creciente, porque tenemos el increment de direcciones, empezando por el índice más bajo, es decir, que tendremos que se almacenará
En RC, el R0 pues estará por aquí, a continuación el R1 en posiciones más grandes y por último el R4 en las posiciones más grandes de todas, ¿vale? ¿Dónde concretamente? Bueno, pues como el incremento es after, está este after, esto indica que primero se tiene que realizar el store y después incrementar, digamos, el puntero, ¿vale? El registro base, ¿vale? Por lo tanto, los datos empezarán a almacenarse en la misma dirección, la dirección misma contenida en R10. En el caso de que el sufijo, en vez de ser IA, fuera IB, es decir, increment before, los datos se almacenan de la misma manera que en el caso anterior, pero ahora el registro R0 comenzará a almacenarse en la posición siguiente a la apuntada por R10, ya que increment before significa que primero se incrementa y después se almacena. Entonces nos aparecerán aquí escritas. Por el contrario, si lo que tenemos es el sufijo decrement after, los datos se colocarán hacia posiciones decrecientes de la memoria, empezando por la dirección apuntada por R10, ya que tenemos aquí el after. De nuevo, el criterio es: los registros de índice más bajo se colocarán en las posiciones más bajas. Por lo tanto, el registro que se lo colocará en la posición apuntada por R10 será R4, seguido del R1 y del R0. Y finalmente, lo mismo ocurrirá con el sufijo que nos falta, el sufijo decrement before. Pero claro, como ahora se decrementa antes y después se almacena, la primera posición ocupada por R4 será la anterior a la apuntada por R10. En estos cuatro casos, R10 conserva su valor, pero también existe la posibilidad de actualizarlo. ¿Cómo? Pues añadiendo la exclamación al registro base. En este caso, el registro base tomará el valor que corresponda tras la transferencia. Las instrucciones de load store múltiple son muy útiles a la hora de implementar pilas software en memoria. Como vimos en el tema 3, existen 4 tipos de pilas atendiendo a la dirección hacia la que crecen y si el puntero de pila está apuntando a la última dirección llena o a la primera vacía. Tradicionalmente, una pila utilizada para almacenar direcciones de retorno en sus rutinas y cambios de modo, así como registros, crece en memoria hacia posiciones decrecientes, es decir, es descending. Pero en ARM, puesto que existen los 4 modos de direccionamiento que acabamos de explicar, es posible implementar cualquiera de los 4 tipos de pila. Las pilas full, en su versión ascending y descending, así como las empty, ascending y descending. En el caso de manejar pilas, se utiliza un juego de sufijos para el modo de direccionamiento equivalentes a los que hemos visto en la transparencia anterior, pero que indican el tipo de pila con el que se está trabajando. De ese modo, el programador no tiene que pensar si tiene que incrementar o decrementar en cada caso. Los sufijos de este juego son el full descending, que son las siglas FD, también tenemos full ascending, FA, empty descending, ED, y por último, empty ascending, EA. Hay que tener en cuenta que, aunque se pueden implementar todos los tipos de pila, si queremos que una subrutina escrita en ensamblador sea compatible con otros lenguajes, por convenio siempre se utilizan pilas full descending para el paso de direcciones de retorno y de resultados. Este es el tipo que debemos utilizar. Aquí aparecerán los 4 tipos de pila que se pueden implementar en ARM.
Concretamente veremos cómo se ejecuta la operación de push, es decir, el store, que hace crecer la pila. Y comenzamos con una pila full descending, que es la estándar. Nótese en el símbolo de exclamación en el puntero de pila, SP. Este sufijo indica que en todos los casos este puntero se debe actualizar para que siempre apunte al TOS. Fijaros además en la sintaxis de los registros. Se puede utilizar el guión para indicar varios registros comprendidos entre dos. Por ejemplo, en este caso, si escribo R3-R5, me estoy refiriendo a los registros R3, R4 y R5. Bueno, aquí aparece el fragmento de memoria donde vamos a implementar la pila y tal y como está dibujado, aquí están las posiciones más pequeñas abajo y arriba las más grandes. Bueno, pues inicialmente el puntero de pila apunta a la posición 400. Al ejecutar esta instrucción, la pila crecerá hacia posiciones decrecientes y al ser full, el primer dato, en este caso el R5, que es el registro más grande, aparecerá escrito en la dirección siguiente a la apuntada por el puntero de pila. El puntero de pila a su vez también se actualizará y terminará apuntando a la última dirección llena, perteneciente al registro R0. Como se puede ver, este sufijo full descending, cuando se encuentra combinado con el store múltiple, es equivalente al decrementing before. Bueno, y del mismo modo con el resto de las pilas, con los tres tipos que nos quedan por ver. Entonces, si lo que tenemos es una pila empty descending, los datos se colocarán de esta manera y el puntero apuntará a la primera dirección vacía. Con lo cual, el sufijo empty descending en el store es equivalente al decrementing after. Bueno, y aquí tenemos una pila que en vez de crecer hacia posiciones decrecientes, lo hace hacia posiciones crecientes. De ahí el full ascending. Bueno, el puntero de pila terminará también apuntando a la última dirección llena. Y ahora ya se coloca hacia posiciones crecientes. Full ascending es equivalente, por tanto, a increment before. Y del mismo modo, la última pila, que también crece hacia posiciones crecientes, pero ahora es empty, con lo cual el puntero de pila apuntará a la primera dirección vacía. El sufijo empty ascending es equivalente al increment after. A modo de resumen, en esta transparencia aparecen las equivalencias entre los dos juegos de sufijos en instrucciones de load y store múltiples. Son totalmente equivalentes, cada uno con el correspondiente. Es decir, las instrucciones funcionan exactamente igual, pero cuando se trabaja con pilas, pues es más útil utilizar el segundo juego de sufijos, es decir, en el que aparece el tipo de pila. Bueno, y visto esto, damos por finalizadas las instrucciones de load y store múltiple. Si volvemos a la tabla resumen, veremos que se encuentran situadas aquí, a continuación, de las de load store simple. Entonces, bueno, aquí aparecen también además los dos juegos de sufijos. Entonces, las instrucciones están agrupadas por, sufijos equivalentes. En su sintaxis vemos la opción de actualizar el puntero de pila y luego también vemos que después de la lista de registros tenemos el símbolo este del circunflejo. Esto no lo hemos visto en estas transparencias, lo veremos más tarde cuando hablemos de los cambios de modo. Bueno, y después de hablar de las instrucciones de transferencia entre registros y memoria,
pues no tenemos que olvidarnos de recordar que el ARM, la arquitectura ARM, no tiene instrucciones de input y output para poder comunicarse la CPU con los sistemas periféricos, ya que utiliza un sistema de entrada-salida correlacionada con memoria. Por consiguiente, estas instrucciones de load store, tanto las simples como las múltiples, también nos van a servir como instrucciones de entrada-salida. Cuando la transferencia se realice, en vez de hacia direcciones de memoria de acceso aleatorio, de memoria de sistema, se realice hacia direcciones que en realidad son los puertos de los periféricos.